Si no, vamos a hablar con la gente de Encuentro Unionista que recordamos se presentó en las últimas elecciones, que, a ver, de alguna manera estuvo palo y palo en cuanto a la definición de las definiciones que terminó, de las elecciones que terminó ganando Luis Espán sobre Pipo Desbó. Fue un margen muy pequeño y hoy seguramente Encuentro Unionista todavía se debe estar preguntando por qué. Pasó en las elecciones lo que terminó pasando, el triunfo del oficialismo por sobre la oposición. Y de esos temas y de otros más, muchos más también vamos a hablar ahora con Pipo Desbó, que es precisamente el representante, el titular de Encuentro Unionista. Pipo, bienvenido a Sport 97.5 aquí en Nova. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo andás? Saludos a la mesa. Bueno, feliz año, Pipo. Igualmente para ustedes. Bueno, a ver, yo digo, viste, por allí todavía ustedes se deben estar preguntando por qué ese margen en las elecciones que terminó, y esto hace bastante que se pasó, ¿no? Por supuesto, pero debe ser una pregunta que todavía debe estar repercutiendo en ustedes. ¿Qué les faltó para hacer gobierno en Unión, Pipo? Bueno, podríamos decir que nos faltó o qué nos sobró, digamos, para estar demasiado cerca cuando nunca antes había estado ante un gobierno de tantos años. Ujú. Yo creo que sí, el tiempo fue muy corto para nosotros y tuvimos que ir construyendo una unidad que en muy poco tiempo, acá lo importante es que pudimos hablarle a la gente del corazón, explicarle un poco cómo estaba el club, lo que íbamos a hacer, los proyectos que teníamos fundamentalmente, y bueno, la gente se convenció, nos creyó, que eso es lo más importante, y nosotros consideramos que hemos ganado la elección, a no ser si hubiese sido por, por la utilización de la estructura, digamos, Claro. oficialista, Ujú. donde nosotros hasta un determinado horario, 3 de la tarde, íbamos ganando la elección, pero bueno, después se activan todos los mecanismos de un oficialismo de 16 años, Juanchi. Lamentablemente uno lo tiene que decir porque Santa Fe es chico, todo se sabe y bueno, los empleados votan, muchos son cautivos de eso, aunque no quieran. Hay un aparato bastante importante que obviamente nosotros sabíamos que lo teníamos que sortear y ahí es donde no nos alcanzó, pero bueno, eso ya pasó. Nosotros fuimos los primeros en reconocer y ir a felicitar a los ganadores como debe ser. Eso ya pasó, pero no terminó. Digamos, ustedes siguen trabajando, Pipo, y esa cantidad de votos muy importantes que sacaron sin dudas en las elecciones, a ustedes también los obliga a seguir muy de cerca lo que está pasando en el club, a ser, si se quiere, un contralor de todo lo que está pasando institucionalmente y también deportivamente en la entidad rojiblanca. Y en eso están, digamos, no es que eso pasó y se terminó y se van a esperar las próximas elecciones. ¿Cómo están viviendo lo que está atravesando institucionalmente el club? Contanos un poquito algo más porque no tuvimos la chance de hablar de cómo vivieron la asamblea en diciembre ustedes. No, bien, a ver, vos lo decís muy claro, Juanchi, nos votó un montón de gente, consideramos que más de la mitad de los votos querían el cambio en el club, y bueno, sentimos una enorme responsabilidad todo el grupo que formaba Encuentro Unionista, porque sabemos que eso nos obliga a seguir trabajando, a seguir presentando proyectos, a seguir contándole al hincha Unión cómo vemos el club, como decís vos, controlándolo. Nosotros tuvimos la suerte de ir a la asamblea, todas las cosas que fuimos diciendo en campaña y que fueron sucediendo luego, se las expresamos en la cara a la comisión, y bueno, obviamente que no supieron tampoco revertir lo que nosotros estábamos diciendo, y es por eso que gran parte de la concurrencia, cuando le tocó hablar a Encuentro Unionista, no hubo ningún insulto, ningún abucheo. La gente ya se empieza a dar cuenta que somos gente seria, responsable, que estamos cada día mejor formados, como grupo, como equipo, y bueno, nuestro norte es algún día poder tener la posibilidad, en el corto mediano plazo, cuando toque las elecciones, de poder ser gobierno del club, porque creemos que tenemos las armas como para pensarlo a Unión de otra manera, Ujú. sobre todo más grande. Vos manifestaba que en las elecciones se utilizó la estructura para torcer en algún momento cuando, bueno, consideraban el oficialismo que venía complicado en el recuento.
a ver, de votos cuando se va especulando cómo vienen las elecciones, a veces el boca de urna y demás. Está claro que van un poco indicando cómo se van desarrollando las elecciones, pero también creo que por parte de la comisión se manifestaron obras, proyectos, algunos se cumplieron, como por ejemplo la adquisición del predio, pero se habló también de la realización de la tribuna sobre Cándido Pujato, se habló también de seguir conformando un plantel competitivo y esta última parte fundamentalmente, tanto la tribuna que bueno, uno no puede decir, no puede ser definitivo en eso, Pipo, decir, bueno, no se va a hacer, pero se estaba prometiendo que las obras quizás en lo inmediato se iban a comenzar, pero pasa lo otro también, me parece que la gente comienza a mirar con el ceño un poco fruncido la campaña que recién comienza en 2026 y el otro día creo que todo el mundo fue testigo del silencio de la gente cuando se fue a la cancha, me parece preocupada por el 0-0 con Platense. Sí, a ver, una de las cosas que dije en asamblea y que se lo dije personalmente a Luis es si él no se sentía mal por haberle mentido al hincha y haber hecho una conferencia de prensa 5 días antes donde le prometió 3 cosas que no la cumplió, que era la Pujato, el predio para las inferiores y el tema del superávit, que Sí, fue yo totalmente por ahí te interrumpo, disculpa. Yo engañó. cuando dije el Sí, predio me refería más al tema de Casa Sol, que pasó a ser propiedad de Unión ahora con el sí, nombre de Casa Unión. sí, A sí, eso sí. iba. Ahí está el error que cometí. No, te entiendo, por eso Sí, yo sí. también te lo aclaré. Está bien, está bien. Son cosas que él había prometido, Ujú. donde tal vez algunos votos más sacó. No nos olvidemos que el presidente se emocionó como nunca antes lo hizo, se le cayeron lágrimas, obviamente utilizando todo lo que podía porque sabía que era una elección complicada para él, porque ya hay un desgaste, porque la gente no le gusta cómo está el club. Y bueno, por ahí esto es repetitivo a lo largo del tiempo, Juanchi. Nos vamos dando cuenta que son mecanismos que él utiliza para ir subsistiendo, para seguir en el poder, pero uno no termina de entender para qué, porque sigue habiendo déficit, las cosas se hacen a cuentagota, y no es el club que todos queremos. Por eso yo te decía al principio que ya la gente está esperando un cambio, no lo está viendo en el oficialismo, y bueno, nosotros seguiremos trabajando para darle esa posibilidad de pensarlo de otra manera y no una unión deficitario, una unión que no puede, una unión que es complicado. Acá, cuando el socio elige a un grupo de personas para que lo maneje, es para que esos mismos que te lo manejan te digan, che, no, unión es fácil, sabés que unión se generan recursos por el solo hecho de que se llama unión, a unión se te acercan todos los empresarios y toda la gente a colaborar porque definitivamente unión es muy grande, tracciona un montón, está súper bien ubicado, no que te digan ni bien entras al club, no, esto es deficitario y esto no se puede manejar y falta la plata y entonces nunca vamos a crecer y entonces sopa y entonces te prometemos un palco y te lo damos a los 15 años. La gente está cansada de eso. Y bueno, nosotros justamente le contamos eso, le demostramos en muy poquito tiempo que gestionamos un predio, que habíamos gestionado recursos, que habíamos gestionado director deportivo, habíamos gestionado un montón de cosas desde afuera que ellos mismos de adentro no, no es que no pudieron, sino que no quieren porque no están en su ADN. Y respecto al equipo, obviamente que son cosas diferentes. El equipo no tuvo un muy buen arranque, sí una buena pretemporada y bueno, creo que la incorporación de Menossi le puede dar un poquito más de juego, que es lo que todos estábamos viendo que le faltaba. Pero bueno, yo creo también que Leo le da ese plus de conocer el club como ningún técnico y ojalá que tanto Leo como el resto de la comisión y todos nosotros, los hinchas, los socios, todos, pongamos la vara un poquito más alta, Juanchi, y nos exijamos todo un poco más, nosotros desde afuera, ellos desde adentro, para que algún día se nos pueda dar, que eso es el sueño de todos. Te pregunto, Pipo, ¿se puede elevar la vara con este plantel, con muy poquitos retoques, con la salida de un par de jugadores importantes? Bueno, yo creo que Tagliamonte fue bien reemplazado por Mansilla. Lo de Menossi habrá que ver, es un jugador con rodaje, un rodaje similar, si querés, al de Mauricio Martínez, pero, a ver, Mauricio Martínez le había dado mucho fútbol al equipo rojiblanco, pero Unión no pudo hacer el esfuerzo de retenerlo. ¿Puede Unión pegar el salto de calidad con este plantel sin retoques o crees que puede ser un año difícil que va a afrontar?
Yo creo que pasa mucho por la cabeza, Juanchi. Lo han demostrado un montón de equipos que tenían igual o menos que Unión y han salido campeones. Sí. Entonces, Independiente Rivadavia de Mendoza pensábamos que era Deportivo Villa, resulta que Villa no jugó los primeros 2 partidos. Independiente Rivadavia de Mendoza tiene 6 puntos en 2 partidos jugados. Eso quiere decir también que la mentalidad es muy importante en el fútbol, pero bueno, hay que trasladarla a la mentalidad desde bien arriba, pasando por el director deportivo, pasando por el técnico y ir a los jugadores. Esto se trata de hablar, de convencer, de gestionar a través de un proyecto futbolístico, deportivo, en el tiempo, y eso no lo tenemos nosotros estamos vacíos de eso, ¿no? Es muy difícil que el plantel hable con el dirigente o hable con el presidente, que el presidente los motive y que el presidente los guíe hacia lo que significa Unión, a lo que necesita Unión en el fútbol. Entonces todo muy frío y eso se ve, pero en definitiva yo creo que se puede dar el salto. Yo creo que Unión obviamente tiene una ventaja que mantuvo el plantel, tiene una desventaja que desde el punto de vista económico, al haber gestionado tan mal este último tiempo, está muy acotado en el tema incorporación, pero bueno, como te decía, esto pasa por convencer. Yo creo que la vida pasa por convencer, porque hoy por hoy es todo muy parejo, es todo muy físico y como te decía, es todo muy mental. Pipo, es innegable que Madelón en la vida de Unión ha sido importantísimo desde su aparición como jugador y después como entrenador. ¿Vos creés que por su metodología de trabajo, donde normalmente, y esto no es de Unión, sino también en su historia como técnico, ha utilizado muy pocos juveniles, coincide con el proyecto que, bueno, siempre se ha llenado la boca Unión de manifestar, de, incluir muchos jugadores jóvenes en los planteles y después no se lo utiliza? ¿Vos creés que Madelón va de la mano, coincide con este proyecto de Unión? Y la verdad que no sé, porque no estoy adentro yo y no sé qué es lo que estarán hablando entre ellos o qué hablará el director deportivo. Digamos, yo estoy convencido que si nosotros seríamos gobierno, los chicos de Unión estarían siendo utilizados o en el corto o en el mediano plazo, porque obviamente habría que haber hecho un estudio de cómo están, de cómo llegan, de cómo están formados. Pero Unión tiene que ser un equipo formado en el mediano plazo en un 70-80% por jugador del club. Claro. Un caso parecido a lo que es Vélez, a lo que es Argentino, y tener esa inteligencia y esos recursos para ayudar a esos chicos con 3-4 refuerzos, no más de eso, pero que sean de jerarquía y que potencien a esos chicos, porque esos chicos son los que se van a vender y lo que te van a permitir crecer, que Unión crezca en el tiempo. Y eso en Unión no se planifica. A Unión los chicos no llegan formados. Fíjate que muchos de los chicos han venido ya a una edad tardía, Portillo, o Nardoni, o Zenón, son todos chicos, o Vera. La gente tiene que entender que esos chicos se formaron en primera división, no se formaron en la inferior del club. Sí. Se formaron en primera porque necesitaron más de 100 partidos para que puedan venderlo. Entonces, Zenón, ¿por qué se formó en primera? Y porque los primeros torneos era reprobado por los 4 costados. Quiere decir que no había llegado formado Zenón, porque todos sabemos que es un fenómeno. Sí. Entonces, todo eso que va a llevar tiempo es lo que nosotros proyectamos y planificamos para que el día de mañana, en el mediano, largo plazo, ese Zenón que llegó, que indudablemente siempre fue bueno, llegue ya con condiciones bien afirmadas, sólidas, y que en menos cantidad de partidos uno pueda, digamos, usufructuar de él. Pero bueno, son diferentes ideas, pero a lo que voy, Juanchi, que tal vez el proyecto que le están junto con Madelón es otro al que hubiésemos tenido nosotros, y nosotros tal vez con otro proyecto Madelón se hubiese adaptado, no tengo dudas. La relación que tengo con Leo es espectacular, espléndida. Yo 2 veces fui dirigido con él y sé que se puede adaptar. Obviamente que es un técnico vieja escuela, pero bueno, Leo tiene esa identificación con el club, que adaptándose al proyecto para mí puede ser un combo explosivo para bien. Pipo, para ir cerrando, bueno, Encuentro Unionista con la llama encendida, siguen trabajando, se siguen reuniendo, siguen muy de cerca los movimientos de Unión, por supuesto cómo se comporta institucionalmente. Está claro que también tenés un claro panorama en lo deportivo. Está fortalecido, el grupo sigue muy firme pensando en un futuro en las próximas elecciones, ¿no? No, sí, estamos
mucho más fortalecidos que antes, sabiendo que es un resultado que no se pudo dar, pero tenemos una enorme obligación, la gente nos lo hace saber en la calle, Juanchi, en la cancha. Estamos sumando un montón de gente, de unionistas reconocidos, estamos mejorando el grupo mucho más de lo que fue, considerando también la opinión de la gente. Nosotros escuchamos a todos, entonces estamos tratando de formar ese grupo, ese equipo que en definitiva le gusta a la gente, y nosotros nos juntamos casi todas las semanas, siempre elaborando o proyectando para en el corto plazo hacer nuestras siguientes presentaciones en el club, que ojalá sean bienvenidas, no como el tema del predio, que la verdad que teníamos un desarrollo bastante lindo, importante, que no se pudo hacer o no se pudo aceptar, pero nosotros, Juanchi, siempre a favor de Unión, para cambiar un poquito esta mentalidad de la gente, que lo ha llevado tanto tiempo un mismo gobierno a pensar que Unión no puede ser más grande, y nosotros estamos convencidos de eso. Y para eso hay dos modelos, Juanchi, hay dos modelos muy claros, que es el oficialista y el modelo de encuentro unionista, y que ya lo ha demostrado y que va a estar mucho mejor dentro de 2 años que hace 6 meses. Te hago la última pregunta, y esto va con la situación económica financiera que está viviendo Unión. Span siempre manifestó que el club tiene que vender 2 jugadores por temporada para equilibrar los números. Bueno, en 2025 en Unión no se fue nadie. ¿Qué pasa si Unión no vende a ningún jugador en 2026, Pipo? No, a ver, Unión, Racing fue superavitario en 20 millones de dólares, y 10 millones de dólares de esos 20, Juanchi, fueron superavitarios por estructura. Entonces Unión tiene que ser superavitario también por la estructura misma, tiene que vender mejor la marca, pero bueno, el desgaste que lleva un gobierno de 16 años hace que muchos unionistas se alejen, que el gobierno vaya perdiendo la confianza. Por eso es tan bueno el recambio, ya sea en este caso representado por Pipo, por cualquier otra persona, porque eso trae aire nuevo, la gente se va a volver a acercar, y creo que el club hay que gestionarlo de otra manera. No puede ser que se han vendido por más de 30 millones de dólares, Juanchi, en todo el periodo de Luis Span, y resulta que hoy fuimos deficitarios, y bueno, hay una situación preocupante por delante, que esto la gente lo tiene que saber. Es que la comisión directiva aceptó que a Luis se le sigue debiendo plata, aproximadamente 4,5 millones de dólares, que bueno, bastante probable que él lo quiera retirar en los próximos 2 años, o sea, lo quiera convertir, que eso también está mal porque no fue tratado en una reunión extraordinaria. Son muchas cosas las que están siendo mal, que las fuimos planteando, pero que en el corto plazo le pueden hacer mucho daño al club. Por eso la gente tiene que estar con mucha alerta. Abrazo, Pipo, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, Juanchi, por el contacto. Saludos a todos. Ahí estaba Pipo Desbó de Encuentro Unionista.